Hola, esta es historia de un seguidor. Bueno, comencemos. Yo soy hija única y un día mis papás tuvieron que salir de país por unos días y no me quisieron dejar sola en la casa, así que le dijeron a mi prima mayor que me cuidara. Y en la noche vimos películas de terror. Hasta que en medio de la noche una persona comenzó a tocar la puerta muy fuerte. Mi prima y yo nos asustamos, pero por suerte cerramos la puerta con llave, pero empezó a pegarle a la puerta cada vez más fuerte y empezó a gritar ábranme, ábranme, y mi prima y yo nos fuimos a esconder a la planta de arriba y le dije a mi prima que llamara a 911, pero recordó que dejó su teléfono abajo, así que busqué mi teléfono, pero estaba abajo. Pero en ese momento escuchamos que la persona logró abrir la puerta, pero recordé que a unos metros en mi cuarto había una ventana que daba hacia un bosque y mi prima y yo escuchamos que el sujeto subía las escaleras. Nos asustamos, pero logramos entrar a mi cuarto y saltamos por la ventana, pero mi prima se lastimó el pie. Mi prima estaba tan asustada que no sintió el dolor. El sujeto salió de la casa para perseguirnos, pero por suerte había una gasolinera cerca y por el teléfono que había en la gasolinera llamamos al 911. Nos dijeron que llegarían como en 15 minutos, pero a lo lejos se veía el sujeto, se veía como corría hacia nosotras. Entonces mi prima me dijo que nos escondiéramos en unos arbustos, que estábamos en los arbustos. Escuchamos como el sujeto nos buscaba por toda la gasolinera y nosotras estábamos muy asustadas, pero mi prima estornudó y escuchamos como el sujeto venía hacia nosotras, pero en ese momento escuchamos las sirenas de la policía. El sujeto se fue corriendo. La policía nos encontró a los muy asustadas. Le explicamos todo a la policía y desde entonces me atormenta dormir sola. Hola, esta es historia de un seguidor. Bueno, comencemos. Yo soy hija única y un día mis papás tuvieron que salir de país por unos días y no me quisieron dejar sola en la casa, así que le dijeron a mi prima mayor que me cuidara. Y en la noche vimos películas de terror. Hasta que en medio de la noche una persona comenzó a tocar la puerta muy fuerte. Mi prima y yo nos asustamos, pero por suerte cerramos la puerta con llave, pero empezó a pegarle a la puerta cada vez más fuerte y empezó a gritar ábranme, ábranme, y mi prima y yo nos fuimos a esconder a la planta de arriba y le dije a mi prima que llamara a 911, pero recordó que dejó su teléfono abajo, así que busqué mi teléfono, pero estaba abajo. Pero en ese momento escuchamos que la persona logró abrir la puerta, pero recordé que a unos metros en mi cuarto había una ventana que daba hacia un bosque y mi prima y yo escuchamos que el sujeto subía las escaleras. Nos asustamos, pero logramos entrar a mi cuarto y saltamos por la ventana, pero mi prima se lastimó el pie. Mi prima estaba tan asustada que no sintió el dolor. El sujeto salió de la casa para perseguirnos, pero por suerte había una gasolinera cerca y por el teléfono que había en la gasolinera llamamos al 911. Nos dijeron que llegarían como en 15 minutos, pero a lo lejos se veía el sujeto, se veía como corría hacia nosotras. Entonces mi prima me dijo que nos escondiéramos en unos arbustos, que estábamos en los arbustos. Escuchamos como el sujeto nos buscaba por toda la gasolinera y nosotras estábamos muy asustadas, pero mi prima estornudó y escuchamos como el sujeto venía hacia nosotras, pero en ese momento escuchamos las sirenas de la policía. El sujeto se fue corriendo. La policía nos encontró a los muy asustadas. Le explicamos todo a la policía y desde entonces me atormenta dormir sola.